No, es que la red está complicada. Bueno, aquí estamos el día de hoy nuevamente con esta franja de pista del Centro de Cultura, Arte y Tradiciones Uniminuto. El día de hoy me complace mucho, muchísimo, pero muchísimo, en serio. Mi amor lindo, se te ve la carita. Perdón. Me complace muchísimo recibir a una gestora cultural con la que he estado trabajando hombro a hombro en el Museo Arqueológico de Pasca. Eh, es María del Tránsito Soacha Mora. Bienvenida, doña María del Tránsito. Cuénteme, su merced, Muchas ¿cómo arrancó en la gestión cultural? ¿Cómo fue su formación? Tengo entendido que usted es egresada de lo que se conocían como las normales, los colegios de, ¿cómo se le dice bien, doña Tránsito? Ahí sí ya me perdí. bueno, con respecto a las instituciones educativas de la época, Ujú, bueno, eh, afortunadamente conocí a una persona, un representante de la Iglesia Católica que llegó a Pasca de párroco. Pero unos años antes yo estaba estudiando en el Colegio de la Presentación de Fusagasugá. ujú. Cuando terminé allí la secundaria, tenía que volver a mi pueblo, a Pasca. Estaba relativamente joven, no había oportunidades para las personas que terminaban algunos estudios si no era la capital de la República y uno no se atrevía a ir a pasar hojas de vida a otro lugar, esperaba como que resultara algo en el pueblo. En Entonces, el, en el municipio de Pasca, Cundinamarca. Pasca, Cundinamarca. El Ujú. padre había llegado ya en 1958, muy entusiasmado para trabajar por la cultura, la educación, sobre todo, porque no había la primaria completa. Sin embargo, en casi todos los pueblos, los párrocos organizaban unas educativas para primaria y cobraban pensión y era como para las niñas que podían pagar, que los padres de familia pues en el pueblo querían dejarlas ahí en ese colegio para que no fueran a la escuela pública. Pero eso no lo vio el padre como algo muy sano ni muy ético, porque la labor del sacerdote debe ser diferente. Entonces él tomó las riendas de esa institución y a los años, a los 2 años de haber llegado a Pasca o al año siguiente, una persona muy querida de Pasca que trabajaba en la gobernación le dijo: padre, ¿y usted por qué no vuelve ese colegito parroquial una normal, rural? Mire que en Pasca región no hay una normal en donde se puedan formar los maestros para que vengan a Sumapaz. Y mire, al Ujú. padre le sonó. Entonces ya tenía un grupo de profesoras nombradas por el departamento, iniciaron el bachillerato con la modalidad de normal rural. El padre de una vez le dio el nombre, porque eso no tenía sino apenas colegito parroquial, y él le dio el nombre Ujú. de normal rural Nuestra Señora de la Encarnación y graduó Nuestra Señora de dos la Encarnación, que es la patrona del municipio de de Pasca. la patrona de la parroquia. Él puso Y estamos la hablando del padre Jaime todo, Hincapié todo, Santa María. efectivamente. Bueno, entonces graduó 2 promociones de normalistas rurales. En total, 25 normalistas que empezaron a trabajar con nombramiento departamental, pero eso implicó un trabajo de 4 años y yo le colaboré al padre en 1960, 61 y 62 y 63. ¿Cómo le colaboré? Pues él me ocupó de secretaria de la normal, de profesora, me tocaba también dictar clases, ecónoma porque no había quien se encargara de conseguir
los elementos, el mercado, las cosas, todo lo que se ofreciera, y no podía estar en manos de diferentes personas, sino de él centró ese trabajo en una sola persona. Entonces, había una directora nombrada por el departamento, el rector era él, rector y fundador, y yo tenía que hacer varios trabajos. Bueno, entonces una diputada de la Asamblea de Cundinamarca, que desafortunadamente murió en un accidente viniendo de París, se accidentó con aquella célebre pintora artista Marta Traba. En un accidente murieron, un accidente aéreo, pero una mujer de grata recordación, porque ella se ocupaba mucho por la educación en Cundinamarca, y le ofreció al padre 25 becas de internado, imagínense en esa época. Entonces el padre daba becas casi sin adhesión, y se necesitaba un espacio grande. ¿Y sabe qué hizo el padre? Se sacrificó 2 años para vivir en una casa de familia muy cerca al Roquia, no había museo todavía. Y allí se hospedaba y le daban la alimentación en otra parte, en otra casa de familia. Y él era feliz porque había cedido la casa para internado. Entonces, esa labor tan grande del padre, pues mire, tenía admiración, todo el mundo quería conocer a Pasca, la Normal, el párroco, lo que estaba haciendo. Bueno, O entregó sea, la un Normal. momentito, si le entendí bien, doña Tránsito, o sea, él dejó la casa donde él estaba viviendo para que las muchachas, porque era para las niñas, ¿cierto? Mira, Era solo para mujeres, para que las mujeres pudieran estar ahí becadas y pudieran estar estudiando. efectivamente, bueno. Y mire cómo tenía visión el padre. Las monjas de Ujú. la presentación tenían una casa de vacaciones ahí en Pasca, una finca muy grande. Pues les propuso que la vendieran. Y entonces en esa casa grande, con espacios, con campo de deportes, con todo, ahí él organizó las aulas escolares. Bueno, en 1965 le proponen de la gobernación, porque veían el trabajo que estaba haciendo él y el esfuerzo, ¿no? Y dijeron, padre, ¿usted por qué no entrega la Normal al departamento? Diga qué nos cobra, diga cómo nos entrega todo, y nosotros tomamos toda la rienda de la Normal. Bueno, pues mire, se volvió Normal Superior, el padre no exigió ni un peso, había comprado la finca con la casa, y ¿qué pensó? Un campo de deportes para la juventud. Como la casa ya estaba en ruinas, la demolió, hizo un campo de deportes de fútbol muy grande. El terreno sirvió después para entregarla a la gobernación para que hicieran una escuela anexa a la Normal. Mejor dicho, él estaba interviniendo en todas las obras, en todo lo que se tratara progreso educativo y social del pueblo. Eso trascendía. Entonces ya el padre tenía pues ya mucho aprecio, en toda parte era escuchado, porque hay que reconocer también que él era un sacerdote eminente, inteligente, preparado, y además de las mejores familias que han aportado mucho en este país, ¿no? Descendiente de presidentes de Colombia. Bueno, pasa esa Bueno, etapa, él sigue de párroco, pero cuando ya departamentalizó la Normal, me propusieron a mí que por qué no aceptaba un cargo de secretaria habilitada. Eso implicaba que yo tuviera que ir a la gobernación, a hacer diligencias al ministerio, y yo todavía no tenía la experiencia para, como dicen, para que lo soltaran a uno la familia, el hogar, ¿no? No lo soltaban a uno así tan fácil. Entonces me dijo el padre, ¿o quiere usted seguir trabajando conmigo, ser aquí mi asistente, mi secretaria? Le dije, bueno, padre, ¿no? Y seguí en el pueblo, y en 1968
habían sucedido unas cosas así como algo desagradables con respecto al, a, a la situación tanto política como social. Entonces, en 1968 tuvo una inspiración de hacer una pequeña colección de objetos de arqueología de la región, porque ella había leído mucho de los cronistas, a pesar de que él decía que no se preocupaba mucho por los indígenas, después de haber conocido Perú, México, etcétera, él tenía más simpatía por la cultura universal, ¿no? Por Egipto, por Roma, por Grecia. Sin embargo, un niño del pueblo le mostró un día una chuelita de piedra y en ese momento tuvo la inspiración de formar una colección de objetos precolombinos. Él no pensaba en cosas de oro, sino apenas cerámica o líticos, lo que hubiera sido más de la labor que hacían los indígenas que habitaron la región. Y él ya tenía conocimiento de qué se trataba entonces de los chibchas o muiscas y empezó la colección. Los campesinos y los niños de Sí, las porque no sé si era cierto, pero dicen que pues en esa época también lo que cuando se hacían hallazgos o cuando la gente encontraba piezas indígenas, claro, cogía el oro y las cosas de cerámica o de piedra pues se desechaban o se regalaban, se efectivamente, dejaban por ahí porque no se consideraban de valor como pues era el oro. usted tiene razón. A la gente le interesaba lo que pudieran ir a vender a las joyerías y lo demás pues lo guardaban, pero no como reliquia, sino algo curioso, ¿no? Ujú. Relacionado pues con lo de Pascua. Y así fueron soltándole al padre, pero fue tal la forma como combinamos de objetos de piedra, sobre todo hachuelas, ¿no? Herramientas. Ya tuvo la oportunidad de conocer todo el archivo arqueológico, el material que hay. Y hay muchos objetos volantes de uso que utilizaron para hilar, las hachuelas de piedra que las utilizaron de mano para pelear animales, otras las encababan para la agricultura. En fin, en ese asentamiento hubo también otros trabajos de cerámica, pero muy sencillos. Los ceramistas de la región de Pasca no hacían buena cerámica porque no tenían buena arcilla. Entonces, si se encuentran vestigios, tiesticos o tal cual cerámica decorada, la trajeron en la época precolombina por trueque, ¿no? Eso era muy común Ujú. entre los pueblos que se Sí. entendían. Bueno, ¿cómo aumentó esto? Ya llegaban de pronto de Boyacá o de la costa a ofrecerle una cerámica, entonces él empezó a comprar, él investigaba mucho, estaba muy al día con las ediciones del Banco de la República sobre arqueología, en fin, fue formando una coleccioncita y en una visita que hizo el señor obispo, le pidió a él que le diera permiso de arreglar un salón ahí se estaba cayendo para hacer un museo. Y a ese obispo le llamó la atención y le dijo, claro, padre, hágalo. Y el padre decía, es que mire, aquí los niños de las escuelas no tienen ninguna otra preocupación que el aula escolar, que aprendan a conocer sus raíces, en fin. Bueno, era un pedagogo excelente, ¿no? Sí, innato. Efectivamente. Bueno, se construyó el saloncito en 1972 al 73 más o menos. Pero como ya existía en Colombia la Asociación Colombiana de Museos, el padre se acercó a buscar a las directivas de la Asociación Colombiana de Museos. Ujú. Doctora, usted sabe que antes no estaba sino el Instituto Colombiano que era como adscrito al Ministerio de Educación y había Ministerio de Gobierno, era de gobierno, el porque gobierno Ministerio de Cultura no existía. no existía. No existía el ministerio, era el instituto. Bueno, entonces el padre descubrió que los directores de los museos de casi todo Colombia habían organizado una entidad que se llamó la Asociación Colombiana de Museos. Y como él iba todas las semanas a Bogotá, entonces intercambiaba ideas, iba a los museos, lo conocían, sabían lo que el padre ya su labor
que había hecho no solamente en Anolaima, sino lo que estaba haciendo en Pasca. Entonces afilió el museíto a la Asociación Colombiana de Museos, una entidad privada que se propuso, todos los directores de los museos de Colombia, los privados, invitó a los directores oficiales a que participaran, los vincularon. Eso era una asociación que tenía un poder en Colombia y reunía todos los museos del país. ¿Cuál era la labor de ellos? Pues formar a las personas que estaban ya trabajando en los museos, porque en Colombia, usted la carrera de museología y museografía, eso es nuevo en Colombia, ¿verdad? Eso es reciente. Sí, eso es de hace 5 o 8 años. Poquito, No, hace muy ¿no? poco. Y creo que el externado de Colombia y no más. Bueno, pero mire Sí, cómo se señora. avanza en Colombia en cultura. Bueno, entonces, ¿qué hacía la Asociación de Museos? Asesoraba todo lo que estaba haciendo en los pueblos pequeños, en los museos pequeños. El padre vinculó el pequeño museo. Entonces ya empezaron los decanos de antropología a buscar el padre para que facilitara en Pasca hacer trabajos de tesis de los que estaban aspirando a terminar la carrera de antropología, ¿no? Entonces llegaron de la Universidad de los Andes, fueron el doctor Álvaro Chávez, usted sabe quién fue, en Colombia para la arqueología, una eminencia que terminó siendo profesor decano en la Universidad de los Andes. Y entonces él invitó a dos chicos a terminar su carrera a hacer tesis de grado. Luisa Fernanda Herrera, usted tal vez ha leído de ella y sabe quién fue. El doctor Langevin la conoce muy bien. Sí. Bueno, entonces ella hizo un trabajo de tesis sobre trabajo de campo, de antropología. La relación que había entre Panches y la región. Allá en Pasca, en la biblioteca. Es que hay tanto para ver, ¿no? A veces no es el tiempo. Bueno, Luisa Fernanda Herrera, que después se casó con un hijo de un doctor, Juan José Turbay. Ella ya terminó, hizo especialización, trabajó mucho sobre el periodo paleoindio, paleolítico, después, finalmente. Ella ya está pensionada. Bueno, el padre la apreciaba mucho, ella hizo ese buen trabajo. Y otra chica llamada Consuelo Ortiz del Castillo le dijo al padre y al doctor Álvaro Chávez, si quieren yo hago el trabajo con el material que ya tiene el padre para el museo, que no se ha inaugurado, pero yo puedo hacer ese trabajo de clasificación de las piedras, ¿no? Esa no sabía que había oído ese apoyo académico ahí. Es que ha habido tanto por hablar y no hemos ordenado de pronto las ideas, pero hoy sí las estamos ordenando, ¿no? Bueno, en todo caso, cuando usted quiera cortar para hacerme otra pregunta, con mucho gusto, me hace una señal. Tranquila, bueno, me estaba contando entonces cómo surge el museo, entonces gracias a ese apoyo de estos investigadores, o sea, bueno, no cómo surge, sino cómo se pone en funcionamiento más bien, porque pues ya la colección se venía adquiriendo, como usted nos estaba contando. Se atendían varios frentes de trabajo, atender a las futuras profesionales, facilitándoles la clasificación del material ahí en el pueblo. Yo le colaboré mucho a Consuelo. Luego Luisa Fernanda tesis y seguíamos construyendo el saloncito, adecuándolo. El padre no pensó en muebles, sino que dos jóvenes, es grato real, dos jóvenes que apenas estaban estudiando arquitectura en la Nacional. Uno se ganó un premio muy importante como a los 10 años de haber estado en Pasca. Y otro, Jaime Garzón, lo volvimos a ver, ya es mayor, pero él quiere mucho la obra del padre Hincapié. Y ellas nos sirvieron para diseñar el pequeño museo en el salón, que ahora es la sala múltiple, ¿no? Donde hacemos las exposiciones, los eventos. Entonces, como no había presupuesto para vitrinas, el padre les dijo, no, invéntense algo
y colocamos todo allá contra la pared y bueno, una cosa informal. Y entonces ellos dijeron, hagamos unos nichos, los nichos como los que se usan en los altares, ¿no? En iglesias, para colocar imágenes, ¿no? Pero O allí se sea, colocan ladrillos en forma vertical y tablitas en forma horizontal. Medio ok, arreglado, ok. efectivamente. Hay fotos de eso, ¿no es cierto? Ajá. Hay Sí, fotos. señora. Bueno, Sí, sí, hemos visto. bueno, Y así esas entonces, fueron las vitrinas de exhibición. efectivamente, luego, pasando la inauguración en 1973, en marzo, empezaron a darle muebles viejos del Museo Nacional de Colombia, ¿no? ¿Se acuerda Ujú. de las vitrinas que tenemos ahora que no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Bueno, Pero nos van a servir mucho. no, ¿En nos qué han año? ¿En qué servido año empezaron a llegar los muebles del Museo Nacional? como en el 72, sí, a finales del 72, cuando no habíamos Bueno, inaugurado todavía el museo. Bueno, aquí déjeme el decir padre, algo que hemos encontrado ahorita que hemos revisado el archivo del padre. Él enviaba cartas a todas las entidades culturales del país, a empresas, a las distintas personas que estaban preocupadas por el tema en el país. Y algo bien interesante que pasaba es que por lo menos al padre lo invitaban a eventos a la presidencia de la República, a los eventos culturales. Entonces, como tal, el museo era muy reconocido, o sea, las personas, el nivel de gestión, sobre todo es lo que quiero visibilizar aquí, tanto del padre como suyo, en cuanto a que ustedes buscaban la manera en que se pudieran conseguir las cosas para el museo. Por eso esto de las vitrinas del Museo Nacional es muy viciente. claro, claro. Mire, todo se debe a que en 1969, en el momento en que se estaba haciendo el trabajo de recolección, le hablaron al padre de una pieza de oro. Él no estaba interesado en Ujú. los objetos de oro, pero cuando supo lo de la balsa y los campesinos le tuvieron confianza a él, entonces, ¿qué más podía hacer un párroco de no dejar salir esa pieza, más cuando estaba ya trabajando por la cultura de Colombia, ¿no? Lo primero Un que hizo, momento, aquí entonces hacemos la aclaración. Es la balsa muisca que en la este balsa, momento se encuentra en la exhibición del Museo del Oro y que básicamente cuando la persona que dirigía el Museo del Oro en ese momento vio ese objeto dijo, este es el dorado, padre. Aquí es donde está el símbolo del efectivamente, dorado, este mito o esta crónica que siempre se ha manejado sobre el tema del oro y del oro ancestral aquí en nuestro territorio, ¿no? Entonces, cuéntenos cómo es esta historia de este objeto, de la balsa muisca. bueno, el padre, claro, cuando le hablan de esa pieza, mantuvo todo el tiempo en un gran secreto, al fin sacerdote que sabía guardar secretos de confesión, ¿no? De eso se fue la pieza para Colombia. Bueno, entonces el padre, a nadie, es que mire, en el pueblo nos enteramos cuando en el mes de julio del 69 la prensa hace un despliegue de publicidad sobre ese hallazgo. En Pasca nadie supimos nada. ¿Cómo le parece el arte de saber guardar secretos, no? El Uh padre no -huh. podía revelar ese secreto que le confiaron porque si lo hacía se perdía la oportunidad de salvarlo. Usted sabe por qué, ¿no? Por los intereses personales, por los comentarios que de pronto hace la gente, las especulaciones. Entonces el padre cultivó mucho a ese grupo de campesinos que le hablaron de la balsa. El padre no se comprometió a ir a Bogotá, sino que les dijo, ¿ustedes qué piensan hacer con ella, padre? ¿Usted qué nos aconseja? El padre les dijo, pues mire, si es una pieza auténtica, la entidad que la debe adquirir es el Museo del Oro del Banco de la República. Si me autorizan, yo invito al director del museo para que venga a la vereda, porque yo no me comprometo a acompañarlos a Bogotá con eso, decía él. Era Claro. demasiado correcto, demasiado prudente para las cosas. ¿Mm? Bueno, entonces así sucedió todo
el doctor Luis Barriga del Diestro, que era el director del Museo del Oro en ese momento, habló con el presidente del Banco de la República, el que firmaba los billetes en esa época, el doctor Botero de los Ríos, y hablaron de la pieza, llevaron fotografías y el padre Hincapié no perdía un minuto cada semana para ir a Bogotá y conversar con ellos para llegar a un acuerdo, para que la diera. El banco aprobó en la junta directiva después de tres reuniones, aprobaron el precio, el banco la adquirió y el padre sintió una satisfacción como la he sentido yo ahora dejando en buenas manos la obra del padre Hincapié. Mire, como todas las cosas tienen su momento, ¿no es cierto? Y todo tiene su momento. Es importante aquí decir que en esta época, que es 1970 y, ¿me recuerda la fecha, doña Francis? 69. 1969. En de 1969. Apareció como en febrero del mismo año. Sí, señora. Es importante decir que en esta fecha el patrimonio arqueológico todavía no estaba sancionado como un patrimonio que nos pertenece a todos los colombianos y por lo tanto no es comerciable, o sea, no se puede comprar ni se puede vender. En esa época, pues se hacía porque no había una normatividad con relación a ese patrimonio. Esto solo salió hasta en 1997, creo, con la ley de patrimonio. Sí, doctora Rosemary, la reforma de la Constitución fue en el 91. Luego viene la Ley de Cultura en 1997. Luego la creación del Ministerio de Cultura, la Ley de Cultura y de la de Patrimonio. Ya había unos artículos que el Estado defendía el patrimonio arqueológico del país. Todo eso se fue reformando y ahora es muy severo, no puede ni comprar ni vender, usted sabe, ¿no? Porque todo es del género humano, todo el patrimonio, lo que hay en el subsuelo. Bueno, al padre le queda la satisfacción en 1969 de haber salvado la balsa, entonces ya... Eso le iba a decir yo. En todo caso, creo que fue una bendición de Dios en cierto modo que el padre Jaime Hincapié hubiera podido ver esa pieza y hubiera sabido cómo gestionarla. O sea, ahí se ve la visión de una persona que viajaba por el mundo, que conocía museos y que tenía esta intención de llevar el arte, la cultura y el patrimonio a todas partes, empezando por Pasca, un lugar completamente rural en el municipio, en el departamento de Cundinamarca. Entonces, eso es totalmente rescatable, esta labor del padre que hizo con relación pues al tema de la balsa y pues nuestro patrimonio arqueológico. Pero entonces sigamos contando qué más hizo él con relación a esta labor de rescatar este patrimonio ancestral y sobre todo cómo usted estuvo presente en esta labor. Entonces, el museo se abre finalmente ¿en qué fecha? ¿En qué fecha se inaugura el museo al público? Bueno, entonces el padre sigue ya no dándose publicidad porque no necesitaba, lo buscaban para mucho programa de televisión, para entrevistas, para que contaran, y ya en Bogotá en los medios culturales decían, en los cócteles creo y eventos culturales, el padre de la balsa, ¿no? El padre de la balsa, ya era así conocido. Bueno, entonces él sigue muy entusiasmado, la gente, algunos empezaron como lo que en todos los pueblos, ¿no? A uno les gusta la actitud, a otros no, porque mejor haber vendido esa pieza al exterior, opinaban otros. Imagínese, doctora. Justamente bueno, eso, esa gestión de él permitió que esa pieza no se hubiera perdido para el país, porque hay muchos tesoros, lo digo no en cuanto a su valor económico, sino a su valor patrimonial, muchos tesoros que desafortunadamente están en este momento en otros lugares por fuera del país, no están en nuestro país. Hubo mucha fuga de material arqueológico, mucho está en manos dadas y lo de la ley de patrimonio fue algo que frenó bastante, ¿no? Y si no, todo el mundo estaría rico adornando sus salas, los nuevos ricos, ¿no? Entre comillas. Y el padre evitó todo eso y él podía comprar con su dinero y a él no le interesaba sino lo de cerámica
y objetos de piedra, como ven las colecciones. Muy poquitico de oro, muy poquito. Bueno, porque él aconsejaba siempre a los que encontraban cosas de oro y que de pronto le mostraban, los aconsejaba que fueran al Banco de la República. Claro, En el Banco claro, de él la República sabía que pues en Pasca no se podían dar las no, condiciones pues para tener estas piezas que necesitan unas condiciones de seguridad pues muy altas, ¿no? efectivamente, y él se cuidaba mucho, porque él no necesitaba, como dicen, enriquecerse, porque por naturaleza él nació en un hogar muy acomodado de Colombia, en Antioquia, en Medellín, entonces no necesitaba, y antes dio mucho de todo lo que tuvo, todo lo dio para la cultura y para la educación del pueblo colombiano. Bueno, entonces, en 1973 ya se acercaba el tiempo de terminar el saloncito, organizar el museo, así con la clasificación que se hizo, se elaboró un guión museográfico un poco elemental. Ya yo asistía a cursos que patrocinaba la Asociación Colombiana de Museos, que fue la entidad que nos formó a muchos de los que fuimos que tuvimos que ver con los museos en Colombia. Mire, nomás el director del Museo del Minuto de Dios, lo ha oído nombrar, Germán El Ferrer, doctor Ferrer, pues en esa época el doctor Ferrer. Ferrer Barrera. Y era muy amigo del padre Hincapié y siempre en los congresos, en toda parte estaban, y él interrogaba mucho sobre la balsa y era una persona muy simpática, muy querida. Bueno, entonces, programó el padre a hacer la inauguración del museo. Pero había un solar en la casa cural subutilizado, decía él. Se le ocurrió organizar un jardín botánico y llamó a un joven de aquí, de Fusagasugá, muy querido, que le gustaba la botánica, era muy amigo el padre, no había muerto todavía, creo que el padre Enrique Pérez Arbeláez, el botánico, el padre Alfonso Jaramillo, los botánicos de la mitad del siglo pasado, ¿no? Los que son autores de esas láminas grandes de la expedición botánica, de esos estudios. Entonces el padre los Ok. invitaba a lo que quería hacer. Y mire, organizó un jardín botánico de varias especies nativas, y resulta que quedó muy bonito, muy llamativo. De una vez clasificadas las especies, amiguitas y palitos y cositas, con todas las fichas y todo, como un jardín botánico bien organizado. Pero resulta que todo no se podía atender porque el padre no tenía empleada. Yo, mientras tanto, cuando se abrió el museo, estaba atendiendo las visitas de las escuelas, de los colegios, la gente, y había un muchacho que ayudaba por allá el jardín, pero el padre Hincapié era tan amplio que le decía a los turistas que veían el museo, vayan y vean el jardín botánico, y todo el mundo se entraba allá. ¿Cuántas especies no se dañaron, se perdieron, se llevaron? Mire, Ay, o sea, no. no se podía, eso es como una pequeña anécdota de las cosas. Bueno, Es que el entonces, padre tenía una visión tan grande, o sea, es que es impresionante también a través de su historia conocer también la historia del padre Jaime Hincapié, porque es que él se pensaba ese museo como si fuera un museo, no sé, de Madrid, donde se pudiera hacer justamente este proceso de un jardín botánico, una efectivamente, parte arqueológica y después una parte de historia natural que ya nos contará esta historia como es también. efectivamente, bueno, entonces él organizó todo muy bien y preparó la inauguración de Jardín Botánico y de Museo Arqueológico para marzo de 1973. ¿Por qué él eligió esa fecha? Porque como ya tenía afiliado el museo a la Asociación Colombiana de Museos, ya le daban pautas, ¿no? Le decía, padre, organice así. Fue al Museo del Oro y la relacionista de la encargada de las relaciones públicas del Museo del Oro, que era la señora Alicia Lobo Guerrero de Iriarte, espero que no se haya muerto, le dijo, mire padre, organice un almuerzo típico y yo le colaboro aquí para reunir a la gente, mandamos unas tarjetas, yo las ayudo a repartir y llevamos a todos los directores de los museos de aquí de Bogotá. Póngase a pensar.
todo el apoyo que él tenía, ¿no? Porque veían que lo que Sí. el padre Hincapié estaba haciendo era sano y que tenía futuro, y que era una novedad que un cura rural, como decía él, un párroco, tuviera esa visión de hacer muchas cosas para darle bastante identidad a su parroquia, ¿no? A su pueblo, Ujú. ¿no? Y La sobre mejor todo identidad, la cultura. compartir el disfrute del arte y la cultura. O sea, eso sí se nota también cuando uno lee su correspondencia o sus escritos que él hacía o sus reflexiones. A él le interesaba sobre todo dar acceso a la cultura, que otras personas pudieran disfrutar de algo que a él le gustaba mucho. Porque otra cosa que no hemos tocado y que pues también podemos ver más adelante es el tema de la biblioteca que él tenía y que también hace Efectivamente, parte del museo en este momento. como él era Entonces uno, se hizo la inauguración, entonces, y eso fue un súper evento porque yo he visto fotos y casi que uno ve ahí la crema innata de la cultura en ese momento asistiendo a la inauguración del Museo de Pasca. bueno, y mire lo que organizó él solito para ese día, la inauguración del Jardín Botánico. Entonces, se relacionó con gente que era amiga, amante de las flores, de las plantas, de la botánica. Invitó a la directora del Museo del Jardín Botánico de Bogotá, que era Beatriz Fajardo de Urrea, que fue esposa de Emilio Urrea, que también era un personaje en Bogotá. Bueno, no sé si Emilio Urrea sí ya murió, ella no sé. Bueno, invitó a todos los directores de los museos de Bogotá. Vino la directora del Museo Nacional, que era Teresa Borda, Cuervo, Teresa Teresa Cuervo Cuervo, Borda. Cuervo Borda, tía de Elvira Cuervo de Jaramillo, que después fue la ministra de pero antes fue la directora del Museo Nacional, la sucesora de Teresa. Ujú. Cecilia Caro, pariente del doctor Miguel Santamaría, ¿no? Vino el gobernador, que era el tío del doctor Miguel Santamaría Dávila, Alfonso Dávila Ortiz. Mire, la cantidad de personas que se reunieron ese día, como decían, de la crema y nata de Bogotá, invitados por el padre Hincapié a ver su museo y su jardín. Mire, eso fue una bomba. Y si quiere le voy a narrar una pequeña obra de teatro que hizo el padre para, para para motivar más al gobernador, porque resulta que la pavimentación de la carretera no había esperanza. La Esa carretera historia es muy era de, buena, perdón, que esa la, historia es muy buena. Esa obra de teatro se hizo el día que se inauguró el museo. el fin del mundo. No se Ujú. podía acabar el mundo hasta que, mientras no pavimentaran la carretera de Fusapasca. Se bajó una, una niña con una cartulina, los dos muñequitos de espectador. Amor es pavimentarle la carretera a Pasca. ¿Y sabe cuál era el ángel? Había servido de ángel porque intermediario allá para que no se acabara el mundo, porque no habían pavimentado la carretera. Clarita, mi hermana, la menor, que la tengo aquí al frente. Y llegó al teatro y al gobernador le entregó, y a la primera dama le entregó esa cartulina, pero mire, los aplausos, la gente se puso de pie, todas esas damas y señores que habían venido de Bogotá, ¿no? Toda la crema y nata de Bogotá aplaudiendo y sobre todo felicitando al padre por ese ingenio, ¿no? Por esas Ujú. ideas, ¿no? Y, y Total, por porque esa ahí le sirvió comedia, la cultura, él ya ahí entonces usó la cultura en el buen sentido para traer desarrollo y progreso al pueblo, pues lo que implica una carretera, ¿no? Para nadie es un secreto lo que implica una carretera para un pueblo. y es que también hay que considerar lo siguiente, que la situación política de Sumapaz no era la mejor en esa época. Mucha gente se quería ir, había estado todo azotado por la violencia después del 9 de abril, entonces la gente como que no creía ya en él, y empezaron los campesinos a simpatizar mucho con el comunismo. ¿Y qué pasaba? Que no podían ir a la gobernación a pedir porque no sabían pedir, ¿no? Y el que sí sabía Claro, pedir era el párroco, ¿no? Esa manera claro, había también de un ayudar. tema ahí ideológico que complejiza que complejiza las cosas.
efectivamente. Bueno, entonces al año siguiente, más o menos, todavía no se había ido de gobernador el doctor Alfonso Dávila Ortiz, llegó, llamaron a Pasca que se prepararan porque iba a haber una visita importante para firmar lo de la pavimentación de la carretera. Y mire, obra del padre Hincapié. Entonces, mire Total. cuántas cosas no logró él. Y eso es innegable, es que nadie puede decir otra cosa, ¿no? Nadie puede decir otra cosa. Y yo soy el mejor testigo. Que de pronto hoy día no quieran los políticos, las nuevas generaciones creer o no les hayan contado, pero hay que contar verdad, ¿no? La verdad se debe defender, ¿no? Bueno, entonces quedó inaugurado el museo, el jardín botánico, la promesa del gobernador, porque él dio su discurso y le dijo al padre que lo admiraba, que le cumpliría la palabra. Mire, los telegramas que nos mandaron, no sé si ha tenido oportunidad de leerlos. Yo he pasado por ahí un Sí, folder, un archivo de telegramas, cómo admiran el ingenio, la organización del padre, el dominio sobre la comunidad, pues, en el buen sentido de la palabra, ¿no? El orientador, bueno, pedagogo de todo, y que iría a pavimentar la carretera con mucho gusto, que se lo cumpliría y se lo cumplió. Bueno, esto en el 73. El museíto empieza a ser visitado, entonces ya llegaba la prensa, nos hacían entrevistas. En 1974 va el padre a un congreso a Cartagena, un congreso de museos, y le ofrecen la colección de ciencias naturales. Póngase a pensar. Las especies de mar, todo lo que tenemos ahora para ujú. restaurar, todo ese Que son trabajo que entre tenemos. réplicas y taxidermias originales, por decirlo así, o sea, animales que pues murieron y le Hay hicieron proceso de poquitas taxidermia. réplicas, hay Señora, poquitas. De réplicas de ciencias naturales son muy poquitas en plástico, ¿no? sí, Lo sí, demás es sí, claro, son original. menos, son más los animales en taxidermia que las réplicas. Exactamente, pero trabajos de taxidermia muy buenos. Mire, es que Ujú. con quién no se relacionaba el padre para todas esas Pero cosas. cuéntenos esa historia. Entonces ahí le ofrecen la colección allá y creo que él dice, no, 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 gracias, yo No, no puedo no, llevar es que esto, lo ¿no? llevaron. Mire, él contaba, yo a ese congreso no fui. Dice que el padre decía, llegaron unos muchachos allá donde estábamos en el evento, unos costeños, que necesitamos a un padre que tiene un museo. Y claro, sabían que era el padre Hincapié. Y es que tenemos una colección de especies naturales y el padre, bueno, como era tan culto él, los atendió y dijo, ¿y dónde la tienen? ¿Se puede ver? Y que se fue a las bóvedas frente al castillo de San Felipe, donde estos muchachos tenían allá, pagaban arriendo por exhibir su colección. Estaba la leona, estaba el cierre ese grande, una cantidad, las tortugas grandes, una cantidad de especies hasta mal arregladas, pero por lo menos, como decíamos con el padre, no puestas. Vino un delfín, que ese sí nos tocó quemarlo. Bueno, entonces quedó con la motivación. Y él decía, pero del viaje comentaba, pero yo hasta ahora estoy empezando, yo no tengo espacio, yo soy párroco, tengo otras obligaciones, otros gastos que hacer. Bueno, resulta que estos muchachos, yo los alcancé a conocer, no se me han olvidado las figuras. Le escribían cartas al padre y le ponían telegramas. Padre, nos compra la colección. Padre, mire que queremos venderla porque nosotros somos jóvenes y queremos estudiar. Padre, es que hay una empresa de cine que nos quiere comprar, pero ¿sabe qué va a pasar? Que en el cine, en la película, queman todo y nosotros no queremos que eso desaparezca, decían ellos. En esas cartas que le mandaban al padre, ¿no? Y telegramas o llamadas Sí. telefónicas porque no había celular todavía. Bueno, el padre decía yo qué voy a hacer, escribía eso y volvía y decía él, ay, pero cómo gozarían los niños viendo una leona, imagínense, un pez de semejante tamaño, cosas que ellos no tienen oportunidad de conocer, decía el padre. Bueno, él seguía como que sí y como que no.
él sabía perfectamente que por dinero no lo hacía porque la familia le facilitaba. Él tenía derecho a disponer de su dinero, ¿no? Pero él dijo, yo no voy a ir a Cartagena ni a venirme en un avión con una cantidad de guacales, empaques o cajas, y tampoco voy a hacer un viaje por tierra. Entonces yo sé cómo me los voy a quitar de encima, dijo un día el padre. Ya sé, ya tengo la fórmula. Porque él era así, él era así de franco. Él era paisa, ¿no? Era de Medellín. Ya sé cómo les voy a decir que si vienen hasta aquí a Pasca, a Cundinamarca, lo compro. Póngase a pensar. Y cuando les dijo así, les mandó el telegrama. Sí, compro, bueno, pero no puedo viajar. Ustedes pueden venir, algo así, ¿no? Y como dicen, le cogieron la flota. Sí, padre, nosotros podemos. ¿Cómo sería el afán de venderlo, no? Total. No, no, no. Pero es que imagínese cuántos compradores había en esa época de animales en taxidermia para un museo. O sea, es Imagínese. una cosa. Pero como el gobierno poco interés o pocas cosas, ¿no? Y los museos privados pues tampoco disponían de mucho. Y en Cartagena no tenían interés, ¿no? Pues mire, cuando dijeron que lo traían, el padre se puso a pensar. Él viajaba mucho a Bogotá todas las semanas. Y preciso, cuando llegaron, era creo que un martes por la tarde, el padre de Bogotá, yo estaba haciendo un curso de museología con unos mexicanos que había traído la Asociación de Museos a dictar un curso intenso de un mes en Bogotá. Entonces yo viajaba, me iba a las 6 de la mañana a Bogotá y regresaba por la noche aquí a Fusa, me quedaba, ya vivíamos aquí en Fusa, volvía y madrugaba, cuando llegué, alcancé a ir a Pasca, porque el padre vicario cooperador, que después fue párroco en Pasca hace poco, ya está viejito, me llamó y me dijo, hágame el favor, estoy buscando al padre. Le dije, ¿qué pasa, padre? Dijo que llegó un cargamento de Cartagena en un furgón, que yo qué hago. Parece que son los animales de los peces. ¿Y qué hago? Entonces yo busqué al padre de Irina en Bogotá y le dije lo que había pasado y me dijo, mire, dígale al padre Leonidas, antes de venirse para Bogotá, me dijo a mí, dígale al padre, Leonidas se llama, dígale, descarguen todo en el teatro. Claro, el teatro pues era un salón grande, el piso ya era de cemento, entonces no tenía sillas ni nada, sino unas bancas un poco viejas que el padre había conseguido por ahí de un teatro. Bueno, ahí se descargó todo, en los guacales. Yo recuerdo que venían como 4 personas y los cargado como 3, chofer, un ayudante y los 2 muchachos. Y el chofer acostado sobre el piso del teatro, rematado. De si hubiera sabido que esto era tan lejos, yo no vengo, yo no hago ese contrato. Imagínense en un furgón, 8 días de viaje desde Cartagena. Porque era como 1970 y qué, 75, 76. 74. 1974, imagínense un viaje de Cartagena ni siquiera a Bogotá, a Pasca. Ellos gastaron 8 días en venir y devolverse. Y Claro. cansados. Y bueno, vino después las circunstancias del dinero, porque el padre no tenía. Pero en Pasca había un señor de platica que lo fiaba en el Banco Bogotá. Y la cajera principal era mi hermanita Blanca, que murió en el año 16. Y Blanca se interesaba con el gerente para que al padre le dieran todos los sobregiros, ¿no? Porque como él era tan cumplido. No, pues Entonces, me todos tiene a que favor ayudar, de la cultura. efectivamente. Blanca, me tiene que ayudar con su gerente, pero tranquila, usted sabe que yo no le quedo mal, que yo tengo un buen fiador, que era el señor allá en Pasca, que ya murió también, Nico Torres. Bueno, entonces le facilitaron la plata y el padre prontico se la mandaban de Medellín. ¿Y sabe No, cuánto bueno. costó? Aquí para entre nosotras las dos. Sí, pasó solo las dos. Costó 6.500 pesos, algo así. Pero póngase a pensar, si es que es mucho, son unos años, ¿no? Mil 46. quinientos pesos de la época. Era, creo que fueron
4.000, 6.500 pesos, algo así. Algo así, claro que menos que la balsa, ¿no? Menos que la balsa en el 69. Claro. Bueno, esta colección está todavía en el museo. eh, y Claro, pues próximamente la vamos a poder volver a ver porque pues está haciendo la renovación de la exhibición. A cargo pues de un curador que se llama Gilberto Mendoza, que pues sabe muchísimo del tema de las colecciones de historia natural. Entonces, próximamente la vamos a poder ver aquí en el Museo Arqueológico, en el Museo de Arqueología e Historia Natural de Pasca. perdone que le aclare un puntico. De los especímenes naturales que conforman el Museo de Ciencias, hay unas especies hechas, arregladas por un buen taxidermista que ya murió, Ujú. Armando Sánchez. El cóndor se compró aparte en Bogotá. De Sí, eso sí sé anteojos, que después el padre empezó a comprar otros ejemplares también para pues aumentar la colección de historia natural. trabajos muy bien hechos que ofrecían en Bogotá, buenos taxidermistas. El armadillo gigante es una especie muy que ya está casi en vía de extinción. El chigüiro, bueno, eso complementó la colección de ciencias naturales. Las especies de entomología sí se deterioraron muchísimo. Fueron tal vez maltratadas desde un principio de la persona que los hizo y hubo que darles de baja, pero hay un cuadro muy bonito que fue comprado por el padre en Bogotá en Artesanías El Lago, allá en el centro. Y bueno, así logró esa colección que ha sido el atractivo de los niños sobre todo y de la gente muy sencilla que le gustan las ciencias naturales, ¿no? Y la cacería, y antes, cuando se permitía. Bueno, el tigre que está con los colmillos, así como acechando, se lo compró un pionero. Esa es otra historia simpaticísima, pero no podemos alargar tanto. Usted dirá cuándo y cómo, ¿no? Pues bueno, entonces ahora pues cuénteme entonces qué pasa después cuando, en qué fecha, pues tengo entendido pues que sigue avanzando el museo, pues sigue, el otro hito de pronto es la construcción del museo, ¿no? O sea, el museo queda al lado de la parroquia y antes estaba pues en un salón y un solar, pero después el padre consigue, gestiona un recurso de parte de la gobernación de Cundinamarca para que se construya un museo como tal, o sea, una infraestructura. Bueno, ¿Esto en qué el museo, época es? perdón, el museo siempre ha tenido instalaciones de los terrenos de la parroquia, porque el Ujú. padre decía, es que no hay derecho que la parroquia dueña de una manzana y que no se hagan cosas en beneficio de la comunidad, ¿no? Es que esa era la filosofía del padre, la manera de pensar. Por eso le pidió permiso al obispo que le dejara construir ahí un saloncito y después que le diera permiso de hacer el jardín botánico, en fin. Pero como se deterioró, vino a menos el jardín botánico. El museito sí se adelantaba, seguía visitado, el padre seguía adquiriendo piezas de varias partes, de varias regiones de Colombia y de varias culturas, ¿no? Ujú. Entonces, iba aumentando, pero tampoco teníamos espacio para lo de ciencias naturales y nos tocó acomodar todo ahí. Eso era terrible, como lidiábamos sobre vitrinas y en el piso y todo mezclado, ¿no? Antipedagógico, un museo antipedagógico. Bueno, en 1977 el padre Hincapié conoció al doctor Miguel Santamaría, de político. Los conservadores hicieron una reunión y le pedimos permiso al padre que nos prestara el teatro para una reunión, un grupito de personas, y el padre dijo, ¿y quién va a venir? Le dijimos, padre, el doctor Miguel Santamaría. Dijo, es bogotano, ¿no? Le dijimos, sí, padre, él es de Bogotá. Dijo, no sé si lo he visto. Bueno, en fin, él nos facilitó para la reunión, pero yo tenía un poquito cambiado el museo porque se me ocurrió para la Semana Cultural de la Normal en 1977, a finales del año, se me ocurrió, o mejor me pidieron de la Normal, que les colaborara con algo
con una exposición para la Semana Cultural de la Normal. Entonces yo me inventé algo que fuera didáctico para los niños, ¿no? Para que aprendieran ellos algo de la mitología, de las leyendas de Pascua. Y dije, ¿pero qué hago con estos animales si tengo que arreglar unas vitrinas? Pues saqué los animales, los peces, todo para debajo del escenario. Hice un trasteíto ahí mismo, debajo del escenario de teatro. Y arreglé unas vitrinas con unas maquetas, que hasta, por cierto, me quedaron bonitas. Una maqueta sobre Bochica, ¿no? Porque los cronistas, Bochica pasó por Pascua, ¿no? Entró por Pascua. Antes para hacer el programa, bueno. Y el mito de Bachué, el mito de Bochica, la leyenda del Dorado, porque como ya había aparecido la balsa. Entonces me inventé 3 maquetas bien bonitas en unas vitrinas y empecé a organizar y se me ocurrió organizar un mercado muisca, ¿no? Lo del intercambio, todo eso que hacían ellos y lo que producían, lo que sembraban en clima caliente, en clima frío. Bueno, resultó una exposición didáctica muy bonita. Y como para esos días fue el director de cultura del departamento, entonces fueron los profesores allá, ofrecieron un coctelito. Ahí hay fotos de ese evento, hay fotos. Bueno, muy bonito. Y resulta que para el día de la visita del gobernador pasó la reunión y como a las 5 le dije, doctor, porque el padre me dijo, háblele del museo, pero a mí no me llamen por allá, porque el padre era se cuidaba mucho, ¿no? De que como en partida de todos los partidos y no quería pues herir susceptibilidades o que hablaran de que él estaba haciendo política, entonces se quedó quietico en la casa cural. Sin embargo, a mí me advirtió, me dijo, si necesitan la cocina, háganle unas oncecitas o un chocolate, lo que vayan a hacer. Y si quiere ver el museo, si tienen tiempo, pues claro. La reunión terminó a las 5 y el doctor quiere conocer el museo y él extrañado con esa elegancia, porque la juventud de él, estoy hablando de 40 y pico de años, ¿no? 41 años. Entonces me dijo, ¿y museo? Y entonces nos vinimos y como se comunicaba la casa cural con el museíto, el salón de abajo, ¿no? Le dije yo, es por aquí, doctor, y entró y miró y dijo, ¿y quién hizo esto? Pero cuando había visto los animales me dijo, ¿esto por qué está aquí? Y yo le conté así resumido que porque donde estaba la arqueología, que era poquito relativamente, tenía una exposición temporal, ¿no? Que habíamos hecho ahí para los niños y los animales estaban ahí debajo y él me dijo, ¿esto por qué está aquí? Yo le conté y miraba a los animales y como que él valora todo, ¿no? Todo lo valora, siempre, ha sido así. Bueno, cuando vio lo de arqueología, entró y dijo, ¿y esto quién hizo? Le dije, el padre Jaime Hincapié Santa María, ¿no? Y me dice, será de mi familia, me dice así. Y yo ya tenía como algo de confianza con él, o por lo menos yo un poquito como extrovertida, le dije, tal vez no padre, porque el padre es antioqueño y creo que el doctor es bogotano, ¿no? Y entonces dijo, soy bogotano. Y claro, le dije, ¿lo quiere conocer? Dijo, sí. Y empezó a mirar y analizaba y a todo le encontraba importante, ¿no? Le daba importancia. Cuando entró el padre, y el padre con esa sencillez, con ese don de gentes, bueno, imagínese con quién se encontró. Pues empezaron a hablar de política, de economía del país, de todo, de historia, pues, de Colombia. Y él dijo que él era de la familia y le dijo, ¿usted es nieto o bisnieto de Miguel Antonio Caro? Le dijo el padre Hincapié. Y él dijo, él es el abuelo de mi padre, dijo. Mi padre se llama Miguel Antonio Santa María Caro y yo soy bisnieto de Miguel Antonio Caro, otro personaje pues de la historia de Colombia. Bueno, entonces, mire, compaginaron bien, hablaron de todo, mire, personas de quien uno aprendía muchísimo, ¿no? Y los que entraron, los de Pascua que entraron a la reunión y otros señores que habían traído, pues todo el mundo
admirando la inteligencia del padre, la preparación y la conversación, ¿no? Con el doctor Santamaría. Pues esa tarde muy contento y bueno, después no volvimos casi a preguntar por él, sí preguntábamos, pero él no, él estaba de candidato al Senado y no ganó. Pero él seguía en sus ocupaciones porque él era ingeniero, él es ingeniero y trabajaba mucho por Fedegan, le gustaba lo que fuera de agronomía y de ganadería, ¿no? Sí. Resulta que viene pues la elección de presidente en el 78, y nombra al doctor Miguel Santamaría de gobernador de Cundinamarca. Pero el padre Hincapié, no sé si lo habría vuelto a ver en Bogotá. Bueno, el padre se dedicaba a su labor pastoral, en fin. Resulta que un día, nosotros ya sabíamos que él era el gobernador, pero el padre Hincapié nunca ni nada, ¿no? Y ya lo de la carretera había empezado, ya había empezado la pavimentación, el trabajo, pero el padre a la gobernación muy pocas veces iba. El padre celebró ese día en San Francisco y yo me encontré con él afuera y dijo que si tomábamos algo de almuerzo. Le dije, padre, pero estamos muy cerca a la gobernación, que no vamos a saludar al doctor Santamaría, le dije yo, ¿no? Y él Claro, ahí dijo, en el Palacio San Francisco. en el Palacio de San Francisco. Dijo, verdad, pero nos recibirá. Le dije, de pronto, padre, y si no hacemos el ensayo. Y subimos, el despacho era en el segundo piso. Muy gestor cultural, como pues peor la que no se hace. Exactamente. Iba a ser la 1 de la tarde, tal vez la 1, y él no había salido a almorzar o mandaban llevar almuerzo, como eso acostumbran, ¿no? Entonces la secretaria muy atenta, el padre se presentó y dijo, yo soy Jaime Hincapié Santamaría. El padre tenía algo muy bonito que sacaba la cédula y la mostraba, ¿no? La mostraba. Y se dieran cuenta que era sacerdote y entonces dijo, no, siéntese, padre, que él les provoca, ¿no? Tintico, aromática. Y voy a avisarle al doctor. Fue y le dijo, y salió ella y dijo, que no se vayan, que el doctor necesita. Y una vez, no se vayan, que el doctor lo necesita, imagínense. Más querido y que hay del museo y muy buen conversador y buen, ¿no? Muy simpático, muy atento y que más padre y no sé qué. Y no, que tengo aquí, y abrió el cajón de su escritorio y sacó una resolución, 200,000 pesitos para el museo. Y el padre Hincapié tan ingenuo le dice, doctor, ¿será que yo puedo recomendar o depositar esta plata en poder de la Asociación de Museos para que nos ayude a manejar? Tan ingenuo. Y él dijo, no, eso lo manejan ustedes, es para el museo. Y yo voy a ver cómo les vuelvo a ayudar. Y a los 10 días un telegrama, 1 millón para empezar la construcción del edificio. Póngase a pensar, semejante desafío, y el padre Hincapié decía, no, toca hablar con el obispo para que me deje invertir aquí, en ese terreno baldío donde teníamos el jardín que ya se está acabando, dijo el padre. Pues mire, el padre Hincapié pensó 2 veces, pensó en comprar un lote ahí en el pueblo, pero un sacerdote, no le pudo cumplir porque tenían una cuestión de que no era un negocio como tal, sino un arreglo que habían hecho darse recíprocamente. Él era párroco en otra parte, el otro sacerdote, y el padre esperaba que él le facilitara unos centavitos para comprar un lote ahí en el pueblo, ¿no? Porque hubiera sido lo mejor y no estaríamos en las que estamos, ¿no? Pero parece que ya estamos saliendo, ¿no? Bueno, ya ¿No estamos saliendo adelante. Ahí va, bueno, ahí vamos bien. Y nos dio para construir el edificio, conseguimos un arquitecto que usted lo conoce, el doctor Luis Alfonso Pérez, excelente persona. El padre se asesoraba entonces museólogos de Bogotá, de los museos de Bogotá, y le aconsejaban. Es decir, fue un trabajo, una labor, pero incansable. Eso sí, no había tiempo para descansar, sino, y el padre preocupado, cuando vio que sus salones iban a quedar tan grandes, decía y se preguntaba como con muchos nervios, ¿pero qué voy a exponer
yo si lo de Pasca es relativamente poquito, ¿no? ¿Y sabe qué? Pues si yo invirtiendo, comprando cantidades de cosas de San Agustín, lo que usted conoce ya, lo que estamos, lo que Gerardo conoce, lo que todos ustedes han manipulado, han manejado. ¿Cómo le parece? Luego viene el ofrecimiento y las Pues nóminas. sí, ahí les cuento a todos, a nuestro público, que en ese hacer una colección pequeñita y resguardar una que otra cosita, el padre logró coleccionar 4.500 piezas de 2.500. cerámica, líticos, 4.000, 2.500, sí, 2.500, perdón. 2.550 dos más o mil menos. quinientas piezas, que pues también es una gran cifra, 2.500 piezas en Pero un de la colección museo regional, en un museo regional que valga la pena que cuando la gente lo pueda ir a ver, se van a dar cuenta que es un museo que está muy al nivel de un museo nacional. Entonces, gracias a esa pasión, a ese gusto por la cultura, por el patrimonio de Jaime Santa María y pues por supuesto al acompañamiento de doña María del Tránsito Soacha, se logró tener esta colección, darle un lugar, porque también pues se construyó el museo comunal y todo legar para el futuro. Como que nosotros, o sea, digo nosotros, las generaciones que estamos llegando, que somos intermedias y de pronto nuestros hijos que están llegando, tenemos mucho que agradecer a estas personas que se dieron tomaron esa decisión y dijeron, no, esto hay que guardarlo, esto es identidad, esto es memoria, esto es patrimonio y es de todos y por lo tanto debemos conservarlo y debemos ponerlo a disposición del público, porque esto fue muy claro siempre para el padre, él siempre coleccionó para poder otros disfrutaran también de ese legado cultural. Bueno, doña Tránsito, entonces creo que llegamos, creo que a 1980 solamente. Nos quedaron Solamente como que llegamos al 79, pero quedan cosas en el tintero, ¿no? Porque hay total. todavía mucho. Hay personas a quienes uno debe agradecerle también, que han hecho por Colombia y que han tenido que ver también. Ahora, las visitas que recibimos en otra época, cuando era hincapié todavía estaba con salud y permanecía en Pasca. Primero, pues terminó su labor de sacerdote en 1984 y después lo fue nombrado párroco emérito, pero él seguía en Pasca y por él llegaba mucha gente. Para nosotros toda la gente es importante, pero unas visitas de personajes, de científicos que llegaban a buscarlo a él, a admirar su obra, etcétera. Bueno, doctora Rosemary, yo le agradezco muchísimo, como estoy infinitamente agradecida con la entidad Minuto de Dios y seguramente han quedado cosas en el tintero, habrá otra oportunidad. Yo espero que usted haya quedado contenta. No, que todo, yo le agradezco a su merced por primero estar ahí hombro a hombro con el padre Jaime Hincapié, permitirnos a estas nuevas generaciones pues acceder a ese patrimonio, conocerlo, a mí como profesional también. Rescato el espacio también para reconocer el aprendizaje que he tenido en este año que hemos venido trabajando juntas y que su merced también con todo el amor y la gallardía me ha permitido también apoyar este proceso de renovar un poco el museo sin que pierda su memoria y su identidad, porque eso también es muy importante, que no es renovar como si fuera una decoración, sino que se trata justamente de mantener esa memoria que tiene la institución y que por supuesto está en su persona y que pues aquí no lo ha demostrado. Que si hay alguien que tiene memoria, que yo conozca, pues es su merced. Además, me gusta mucho conversar con usted porque usted tiene todo claro, fechas, el contexto, o sea, es una historiadora para mí en honoris causa. Entonces, muchas gracias, doña María del Tránsito. Pues vamos a buscar a ver otro espacio para seguir contando qué sigue pasando con el museo y por lo pronto, pues a los que nos puedan, invitamos a que lo conozcan.
está ubicado en Pasca, en Cundinamarca, y pues la idea es que estamos en un proceso de renovación con Uniminuto y pues lo vamos a poner al servicio de la comunidad nuevamente pues el otro año para que ya la gente lo pueda visitar y pues ahí por supuesto doña Tránsito nos va a seguir acompañando, ¿cierto que sí? Pues sí, Dios me da vida y no me da Alzheimer, pero el doctor Santa María dice que a mí no me va a dar. Muchas gracias, ya no me da. No, no, Bueno, eso no va a pasar, doña Tránsito. estaré Bueno, muchísimas dispuesta a gracias. lo que quiera y en lo que yo pueda aportar a Uniminuto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doña Tránsito. Entonces nos vemos próximamente. De pronto una preguntita final que sí me gustaría que nos contara es, al final, ¿usted qué piensa? ¿Cuál es el papel de este patrimonio en este momento? O sea, ¿por qué vale la pena haber dado todo este tiempo en este museo y haber resguardado este patrimonio? En sus palabras, ¿por Primero, qué vale la pena hacer esto? es que precisamente somos conscientes de que una riqueza cultural, una herencia cultural, un legado tan importante de una persona que hizo tanto por Colombia y sus anhelos eran que ese museo se conservara para siempre sin salir de Pasca, es la identidad de la región de Sumapaz. Entonces no nos queda más, sino primero que todo agradecerle al cielo por haber tenido la oportunidad de que la entidad tan importante como es la obra del Minuto de Dios hubiera aceptado ser depositaria de semejante tesoro que le da gloria a Colombia, importancia no solamente en Latinoamérica, sino universalmente, porque yo creo que en todos los rincones del mundo hay gente que conoció la obra del padre Hincapié. Entonces, para mí es un motivo de tranquilidad de que esto haya quedado bajo el auspicio para para la entidad que hubiera sido, pues, se hubiera hecho cargo, pues es oneroso, es cuestión de pensar en trabajo, en conservación, en mantenimiento, en preservación de un legado tan importante que nos pertenece a todos, al género humano. Entonces yo pienso que esos son bendiciones que hemos recibido del cielo y que en ningún momento, lo contrario, va a ser más importante todavía que ha sido inicialmente, y los que hemos estado al lado de la obra cultural, que conocimos al padre Hincapié, para mí es como una obligación, un deber estar hasta el último momento del bienestar, de la seguridad de este legado tan importante. Entonces, para mí es una gran satisfacción. En mejores manos no podía quedar. Y creo que muchos niños, muchos jóvenes y adultos se van a lucrar culturalmente de estos conocimientos. Es que la forma como están quedando los guiones museográficos, la disposición de todas las piezas, la organización, ha tenido un cambio absolutamente eh, hermoso, importante y diferente a lo poco que pudimos hacer durante estos 47 años que tiene el museo de haberse abierto al público por primera vez. Muchísimas A gracias. lo muchísimo, ahí sí la corrijo, lo muchísimo que ustedes pudieron hacer, tanto el padre como su merced que continuó la obra cuando él ya faltó. Entonces, muchas gracias nuevamente y pues, doña Tránsito, seguimos trabajando entonces a favor del patrimonio arqueológico y natural de este país. Muchísimas gracias entonces. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Adiós, que estés muy bien. Bueno, muchas gracias.